Capricornio, siéntate. Mientras tú construías tu mundo, mientras tú te levantabas cada día para trabajar en ti misma, él estaba metido en su propio caos. Llamadas de madrugada, juegos que no terminan, situaciones que no tienen nombre decente. Y las cartas de hoy me mostraron todo, todo. Dale like si estás lista para escuchar lo que las cartas revelaron. Capricornio, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuando la estés viendo. Si llegaste a este video hoy, mañana o dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. Las cartas de hoy llegaron con el contraste más claro que he visto. Por un lado, él, atrapado, perdido, metido en situaciones que no lo llevan a ningún lado. Por el otro lado, tú, construyendo, creciendo, convirtiéndote en exactamente quien siempre fuiste destinada a ser. Y ese contraste, Capricornio, lo dice todo. Quédate hasta el final, porque lo que el tarot revela al final te va a mostrar exactamente quién eres tú en esta historia. Y la diferencia con él es enorme. Capricornio, empecemos por el patrón que más te agotó. Este hombre la tenía esperando, siempre esperando. Ahorita llego, ahorita te llamo, ahorita hablamos, ahorita resolvemos esto, ahorita. Ese ahorita que nunca llegaba. Esta carta me habla de un hombre que usaba tu paciencia como moneda de cambio, que sabía que ibas a esperar, que sabía que seguirías ahí. Y esa certeza de que ibas a estar lo hacía tomar todo el tiempo del mundo, sin urgencia, sin respeto por tu tiempo, sin considerar que tu tiempo vale. ¿Y sabes lo que es más revelador de esta carta? Que él te hacía esperar, no porque estuviera ocupado, sino porque las situaciones en las que estaba metido lo tenían completamente absorbido. Situaciones que las cartas van a revelar ahora mismo y que van a explicar exactamente por qué nunca tenía tiempo para ti. Escribe presente si él también utilizaba tu paciencia sin valorarla. Y esta segunda carta me explica algo muy específico. Hablando con la pared. Capricornio, esta carta tiene 2 lecturas y las 2 son poderosas. La primera, él hablando con una pared, intentando conectar con situaciones, con personas, con conversaciones que no le corresponden de verdad, que no lo escuchan de verdad, que no lo conocen de verdad. Porque la única persona que lo escuchaba de verdad eras tú. Y tú ya no estás en ese lugar. La segunda lectura, él intentando hablarte a ti y encontrando una pared. Porque Capricornio, emocionalmente, ya cerraste esa puerta. Ya Capricornio no responde desde el mismo lugar. Ya no está disponible de la misma manera. Y eso, ese silencio tuyo, lo desestabiliza más que cualquier argumento. Esta carta me dice que hay una comunicación que se rompió, que él intenta y no llega, que busca y no encuentra, porque lo que busca ya no está disponible para él. Dale like si también llegaste a este punto donde ya no respondes igual. Y ahora viene el chisme de las noches. Capricornio, las llamadas de madrugada. Las cartas me las está mostrando directo. Este hombre tiene actividad nocturna que no cuadra. Llamadas que ocurren cuando todo el mundo duerme. Conversaciones que existen a altas horas y en las sombras. Contactos que se manejan en horarios que no son horarios de personas honestas. Esta carta me habla de una vida paralela que se activa por las noches.
de un hombre que de día puede parecer una cosa y de noche es completamente otra. ¿Y sabes lo más irónico? Que mientras él hacía esas llamadas de madrugada, tú dormías tranquila, con la conciencia limpia, sin nada que esconder, sin conversaciones que ocultar, sin contactos que borrar del historial. La diferencia entre los dos no podía ser más clara. Él en las sombras con su teléfono activo. Tú en paz con tu vida construida. Eso dice todo lo que necesitas saber. Escribe claro si tu intuición también te avisó sobre esas noches. Pero el oráculo todavía no terminó. Playing games. Capricornio, este hombre juega. No aprendió. No maduró. Sigue con los mismos juegos de siempre. Un día aparece, un día desaparece. Un día con palabras bonitas, un día con silencio total. Un día con promesas, un día sin cumplirlas. Esta carta me habla de alguien que no puede salir de ese ciclo, que sigue repitiendo el mismo patrón, con distintas personas o contigo misma, porque los juegos son su zona de confort. El compromiso real, ese lo asusta. La profundidad real, esa lo abruma. La responsabilidad real, esa la evita. Y mientras él sigue jugando, tú ya dejaste el tablero. Porque Capricornio no tiene tiempo para juegos. Capricornio construye. Capricornio avanza. Capricornio no espera que alguien decida si quiere jugar o no. Capricornio ya se fue. Dale like si también decidiste que ya no tienes tiempo para sus juegos. Y la última carta del oráculo, esta cierra el cuadro completo de quién es este hombre. Metido en situaciones. Capricornio, esta carta lo dice todo. Este hombre está metido en cosas, en situaciones que lo tienen completamente absorbido, que lo distraen, que lo consumen, que no lo dejan ver lo que realmente importa. Pueden ser situaciones económicas complicadas. Pueden ser enredos con personas que no le convienen. Pueden ser decisiones malas que tomó y que ahora está pagando. Puede ser todo lo anterior junto. Esta carta me habla de un hombre que está tan metido en su propio desorden que no tiene capacidad de darte lo que mereces. Aunque quisiera, no puede. Porque está hasta el cuello en situaciones que creó él mismo, con sus propias decisiones, con sus propios juegos, con sus propias llamadas de madrugada. Todo conectado, todo parte del mismo caos. Y tú, Capricornio, no tienes por qué ser parte de ese caos. Nunca debiste serlo. Escribe veo si ahora ves el cuadro completo de quién era él. Capricornio, el oráculo reveló todo, siempre haciéndole esperar. Hablando con paredes porque ya no llega a ti. Llamadas de madrugada que no debían de existir. Jugando sin madurar. Y metido hasta el cuello en su propio caos. Ese es él. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrarte algo totalmente diferente. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú mientras todo esto pasa? La primera carta del tarot, la Reina de Oros. Capricornio, esta carta eres tú y es perfecta. La Reina de Oros es la mujer que construyó su propio mundo, que tiene todo en orden. Su casa, su trabajo, sus finanzas, su vida. No depende de nadie para tener lo que necesita. No espera que alguien llegue a completarla, porque ya es completa. La Reina de Oros es una mujer práctica, es real, no vive en ilusiones, vive en lo concreto, en lo que se puede ver y tocar, en lo que se construye con trabajo y con dedicación. Capricornio, mientras él estaba metido en su caos, mientras jugaba sus juegos, mientras hacía sus llamadas de madrugada, tú construías.
tú avanzabas. Tú te convertías en esta reina que siempre fuiste destinada a ser. Y ahora que Él quiere volver, que quiere aparecer después del caos, se encuentra con una reina, no con una persona que Él esperaba, con una reina. Y eso lo cambia todo. Escribe reina si reconoces esta mujer en ti. Capricornio, esta carta me emociona para ti, porque después de todo lo que el oráculo mostró, después del hombre de los juegos y las llamadas de madrugada, esta carta llega y este caballero no tiene caos. No tiene llamadas de madrugadas que esconder, no tiene juegos que jugar. No está metido en situaciones que le absorben. Llega con el corazón en la mano, con sentimientos claros, con una presencia que no se esconde. Esta carta es un mensajero del amor que llega cuando una mujer ya está en su poder. No llega a mujeres que esperan. No llega a mujeres que toleran lo que no deben. Llega a la reina de oros, a mujeres que construyeron su mundo, que saben lo que valen, que ya no tienen tiempo para juegos. Capricornio, este caballero está en camino hacia ti, con todo lo que el anterior no tenía, con todo lo que mereces. Dale like si estás lista para recibir este tipo de amor. Y la última carta, Capricornio, esta carta confirma exactamente lo que ya dijimos. Esta es la carta del trabajo dedicado, del que se sienta y construye, del que pone esfuerzo, del que no busca atajos, del que sabe lo que vale y se trabaja. Y en tu lectura, esta carta habla claramente de ti, de lo que estás haciendo ahora mismo. Mientras él está metido en todo su caos, tú estás trabajando en ti misma, en tu vida, en tu futuro, en todo lo que quieres construir. Esta carta me dice que ese trabajo que estás haciendo, ese esfuerzo que a veces pasa desapercibido, está dando frutos, está construyendo algo sólido, algo que ningún caos ajeno puede desmantelar. Capricornio, la diferencia entre tú y él no podía ser más clara. Él está atrapado en un desorden. Tú estás construyendo tu reino. Él, con llamadas de madrugada, tú con metas y dedicación. Él sin saber lo que quiere, tú sabiendo exactamente quién eres. Capricornio, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe construyo si estás en ese proceso de construir algo real. Capricornio, las cartas de hoy fueron muy claras. Él metido en su caos, esperándola, jugando en sus llamadas de madrugada, en sus situaciones. Y tú construyendo, avanzando, convirtiéndote en la reina de oros que siempre fuiste. El universo ya te mandó el caballero que viene con ese corazón limpio. Porque las reinas o la reina de oros que construye su propio mundo no recibe hombres con caos. Recibe hombres con intención, con corazón, con la misma energía de construcción que ellas tienen. Eso eres tú, Capricornio. Y eso es lo que viene para ti. Antes de cerrar, pon una mano en el corazón, respira profundo y repite conmigo. Mientras él juega, yo construyo. Soy la reina que recibe lo que merece. Lo que viene a mí llega con el corazón limpio. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6. Jueves y viernes a las 7. Sábados y domingos a las 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Bye.